Sotelo. Ujú. René Sainz. Sainz, S-A-N-Z. Ujú. Sotelo con S. Ok. Ok, y está en el departamento De urgencias pediatría, yo soy pediatra. Ok. Así es que de VIH y SIDA no soy muy No. experto, pero sí conozco. Ah, ok. ¿Qué tan seria es la infección y cómo afecta la vida diaria del paciente? Pues es una enfermedad crónica, es una enfermedad seria, porque de ahí se derivan otros tipos de padecimientos, porque el sistema inmunológico, de lo que platicamos, pues es lo que está afectado, ¿verdad? Entonces, Ok. pues no es una infección, es una enfermedad que requiere tratamiento prácticamente de por vida. Ok. ¿Cuál es el pronóstico del paciente al presentar esta enfermedad? El pronóstico, si se lleva un tratamiento adecuado y si no hay ninguna enfermedad de base que la pueda complicar como diabetes, hipertensión o algún otro tipo de cáncer, pues en general tiene un pronóstico reservado. Hay pacientes que duran o que tienen muchos años con la infección y con tratamiento adecuado, pues tienen buena evolución y calidad de vida, ¿verdad? Hay pacientes que se empiezan a complicar y son enfermedades o complicaciones propias del mismo VIH o del SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y eso es lo que empieza a tener repercusión en diferentes órganos. ¿Sí? Ok. Y bueno, ¿cuál es la queja principal del paciente para que tenga que venir con usted a consultar? ¿Sabe? La queja principal del paciente, normalmente no veo yo ese tipo de pacientes, porque yo soy pediatra. Me ha tocado verlos, pero cuando niños que nacen con el VIH, porque la mamá es portadora de VIH. Entonces, pero un adulto o un adolescente, pues los síntomas son pérdida de peso, fiebre inexplicable, sin ningún foco infeccioso. Esto quiere decir que no tienen gripa, no tienen diarrea, no tienen algún proceso infeccioso agudo, ¿sí? Y no hay ningún dato que explique la fiebre. Generalmente puede ser fiebre sin ningún otro síntoma y pérdida de peso. Puede haber lo que conocemos como astenia y adinamia, que es debilidad, la persona está decaída, tiene mucho sueño, etc. Ok. ¿Qué opciones tiene el paciente de seguir un tratamiento? Muchas opciones. Opciones tanto en el medio privado como en salubridad. Okay. En el medio privado, pues bueno, pues hay muchos tratamientos, cada vez hay estudios, hay tratamientos nuevos. Y pues en el sector salud, la persona que no tiene una posición económica o que no pueda pagar los medicamentos, el sistema de salubridad tiene todo ese tipo de tratamientos, ¿sí? El sistema de salubridad me refiero a IMSS, ISSSTE, el sector salud, etc. ¿Es muy costoso el tratamiento? Sí, es muy costoso. No sé cuánto, pero sí es muy costoso. Ok. ¿Qué tratamiento es el que recibe el paciente y qué tan efectivo es para él? Pues los tratamientos se llaman antirretrovirales, ¿sí? Son medicamentos que, como esto es una infección viral, son medicamentos, son una especie de, o son antivirales, ¿verdad? Son medicamentos específicos en este tipo de virus que tienen o que atacan de una manera a una parte o a la composición del virus de la inmunodeficiencia humana. Okay. ¿Qué le pasaría al paciente si sigue un tratamiento? No, sí. Si sigue un tratamiento, pues yo creo que su calidad de vida, si lleva un tratamiento adecuado y si no tiene ninguna otra complicación propia de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, pues su calidad de vida es buena. Pues es buena. Es buena, exactamente. Restringido en algunas cosas como pues, donación de sangre, en cirugías tener cuidados y todo eso, pero todo lo demás, bien. Igual su actividad con su pareja y todo, pues debe también de tener algún cierto de precauciones, ¿verdad? Cuidado.
aparte de la, o sea, de que se te puede transmitir sexualmente o por base a una, Por sangre. ajá, sanguínea, ¿qué otras partes? Son las causas más frecuentes de transmisión. Ok. Sí, está catalogada como una infección de transmisión sexual. Ok. Y la otra vía de contagio es por medio de la sangre, en transfusiones de sangre, por cirugías, Ok. por congénito de la mamá al bebé. Si la mamá es VIH positivo, pues el bebé tiene un porcentaje muy alto también de ser VIH positivo. Ahí hay otros tipos de factores en los que si tiene tratamiento o no tiene tratamiento, pero bueno, ya es otro show. Sí. ¿Sí? Ok. También con los avances tecnológicos que nos enfrentamos hoy en día, ¿hay algún avance para prevenir o tratar de diagnosticar esta enfermedad? Pues el diagnóstico es inmediatamente que hay signos y síntomas, y si se sospecha de haber tenido contacto con alguna persona que tenga la sospecha de que tenga el VIH, pues se debe atender inmediatamente. Sí. Me refiero por ejemplo, los personales de la salud, que somos los doctores. Pues si estamos en por ejemplo, un área de urgencias o en algún quirófano y alguien por algún accidente se pica con una aguja que ya se usó, y si el paciente tiene sospecha o no se sabe el paciente, pues inmediatamente hay que hacer exámenes. Ok. Hay que atender, hay que ver exámenes, y en algunas ocasiones se inicia un tratamiento, por así decir, preventivo o profiláctico. Y eso es en la cuestión del personal de salud. En lo que es más común, que es la transmisión sexual, pues ahí sí, las medidas preventivas, ¿verdad? Y pues conocer algunos antecedentes, etcétera, De la ¿verdad? De las pareja, personas, de la pareja en este caso. Muy bien. Pero no hay avances tecnológicos con esta enfermedad. O sea, de que hayan descubierto cosas nuevas para mejorar. Para la atención, para el diagnóstico oportuno. Ajá. Fíjate que sí, el diagnóstico es oportuno siempre y cuando se practiquen los exámenes de laboratorios correspondientes, y que la persona al tener los síntomas vaya y se atienda. Los exámenes de laboratorio son básicos y son universales, o sea que para todos es el mismo examen de laboratorio. Sí, hay algunas cosas más específicas, pero es individualizando cada caso. Pero en sí el examen es identificar el virus de la inmunodeficiencia humana, y que hasta donde yo sé, hasta donde mi conocimiento, no sé que haya algún estudio más específico que los que hay ahorita. Por ejemplo, el BDRL, el ISA, que son los exámenes que más se utilizan para pedirlos, identificarlos y confirmarlos, ¿verdad? Que sean confirmatorios. Y la otra, bueno, pues ya la carga viral específica para dicho virus, esos son los más utilizados. No sé yo la verdad si haya otro tipo de exámenes, pero aquí en México son los que más se utilizan, y yo creo que a nivel mundial también. Muy bien. Y lleva mucho tiempo Diagnosticarlo. Se diagnostica por la sospecha. Okay. ¿Sí? Por la sospecha, por ejemplo, si es una persona que tiene historia clínica de transfusiones sanguíneas, cirugías previas, vida sexual activa muy temprana o pues, muy concurrida, por así decirlo, y empieza con pérdida de peso, con palidez, con ataque al estado general, o sea, débil, es una persona que se empieza a ver mal físicamente y a tener episodios de fiebre inexplicable, pues en ese momento inmediatamente hay que ir a ver qué está pasando. Claro que hay muchas enfermedades que pueden ocasionar ese tipo de síntomas, pero tenemos esos antecedentes que les acabo de comentar, pues se puede sospechar, ¿verdad? Okay. Y bueno, y para finalizar, un consejo así como para prevenir esta enfermedad. Para los jóvenes, para los adolescentes, pues la protección. Que no. Cuídense y
protección y abstinencia. No sé cuál de las dos sea más difícil, ¿verdad? Pero protección y abstinencia. Ok. ¿Sí? Es igual lo que platico con los jóvenes. Yo soy pediatra, pero veo también adolescentes, ¿verdad? Dentro de la pediatría también la adolescencia, y me ha tocado ver adolescentes con VIH. Entonces, el medio de contagio está en todos lados, no nada más en las escuelas públicas, es en todos lados. Entonces, el consejo que yo siempre les doy, cuídense, sean responsables en lo que hagan, en lo que hacen, y ante cualquier duda, mejor decir no. Más vale que te tachen de lo que sea, pero mejor no. Para que aprendan y digan no. Ok, entonces esas son las medidas preventivas. Bueno, muchísimas Y gracias. lo demás, pues lo demás en cuanto al medio hospitalario, pues ahí es diferente. Nosotros los doctores pues tenemos que usar guantes, cubrebocas, anteojos, ante una posibilidad de que no te vayas a bañar de sangre o que no te vayas a picar. Eso es, en cuanto a las transfusiones sanguíneas, pues ahí no se sabe, ¿verdad? Ahí no sabes, porque pues una urgencia, una cirugía o un paciente que llegue con politraumatizado que perdió mucha sangre, pues se le tiene que pasar sangre. ¿Sí? Normalmente a la sangre que se transfunde se les hace un estudio y se les pide ciertas pruebas para ver si no tienen todas esas cosas. Pero bueno, hay veces que la infección es latente, ¿verdad? O sea, que el virus es latente, o sea, que no causa síntomas, causa síntomas hasta después. Entonces, pues esas son las medidas preventivas tanto para personales de salud como para adolescentes en la vida cotidiana. Muy bien. Y bueno, solo por curiosidad, ¿qué le pasaría al hospital si, por ejemplo, el paciente, mediante una intervención sanguínea, llega a tener ese síntoma por culpa, por así decirlo, del hospital que se lo pasó? Lo que pasa es que no es culpa del hospital. No sería culpa del hospital, porque cuando alguien ocupa sangre, pues tiene que haber donadores. Entonces, no sé si les ha tocado. Se solicitan donadores para fulanito de tal porque va a ser sometido a una cirugía y ahí va toda la raza a donar, ¿verdad? Pero de toda esa raza no sabes qué onda, no sabes cosas. Antes de donar, o sea, cuando puedan pasarle la sangre al paciente, no checan que tiene la sangre. Sí, antes sí la sangre se puede estudiar, o sea, se piden algunos exámenes, pero muchas veces, como les digo, la sangre, la que se tiene en los laboratorios, se le pide ciertos exámenes para ver si no tienen ciertas enfermedades y ya se determina si es viable o no es viable. Pero algunas veces el virus es latente, o sea que no causa síntomas y no se identifica. Te das cuenta que el virus se replica y hasta que no llega a cierto, por ejemplo, dices, bueno, tiene una célula del virus, eso es un ejemplo. Tiene una célula del virus, pero a lo mejor no se va a detectar en los exámenes. Y luego por eso se piden pruebas ya más avanzadas que son cuantitativas o cualitativas. Entonces dices, bueno, pues tiene 1 millón de células, bueno, ahí ya ni cómo hacerle, ¿verdad? En el caso de las transfusiones, ese es el riesgo sobre todo a las personas que tuvieron transfusiones por ahí de los 90 o antes de los 90. Ahorita ya es menos eso, porque ya se pone un poco más de atención. Los bancos de sangre, los hospitales tienen bancos de sangre si tienen reservas, y esa sangre que tienen, pues es sangre segura. Entonces, no es tanto la culpa del hospital. Ya ahí lo demás, pues no sabes, la demás raza que traiga, ¿verdad? Pues la gente. ¿Verdad? ¿Qué más? Pues creo que ya es todo. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Que les sirva. No, claro que sí, nos ha mucho. Muchísimas gracias. ¿Ya van a sus clases ahorita? Sí, Mucho gusto. mucho.